palabra en esta noche, sin vergüenza. ¿Cuántos de ustedes sufren de eso? Sí sufren. Mi suegra decía, es mejor ponerse uno pálido un ratico que no colorado toda la vida. ¿No es así? Al revés. O sea que ustedes sí saben de eso. Bueno. Entonces es mejor colorado un ratico que no pálido toda la vida. ¿Cuántos de ustedes no vinieron el domingo? Levanten la mano. No vinieron, no. Todos los otros vinieron, gloria al Señor. ¿Se dieron cuenta ustedes lo que pasó con la actividad que hicimos el domingo? Hay algo bien especial que me hablaba el Señor a través de esto, y es una tristeza que yo cargo en el corazón. Yo sé que esa tristeza no es solo mía, sino que es tristeza del corazón de Dios. Y es que cuando nosotros creemos saber la palabra o las escrituras, creemos saber que lo que ellas dicen, y digo creemos porque no lo decimos, sino que, es que más o menos esto. Pero lo que me deja un poco preocupado es que estábamos hablando de nuestra palabra rema y muchos ni siquiera se saben la palabra con la que el Señor los ha fundamentado. Ahora, esto cuando lo llevamos a la parte de las promesas, sucede tal cual. ¿Por qué usted y yo, o por qué muchos dentro del pueblo de Dios no reclaman las promesas que Dios les ha hecho? Porque no se la saben, no la recuerdan, recibieron una promesa y simplemente se les olvidó porque se demoró mucho tiempo o se ha demorado mucho tiempo en cumplirse. Yo siempre digo, la voluntad de Dios no llega en el empaque que yo quiero. La voluntad de Dios llega en el empaque que Él quiere, pero el resultado es el que yo quiero. Pero nosotros no estamos dando, y cuando digo nosotros, hablamos del pueblo de Dios que no está esperando a que se cumpla la voluntad de Dios en el cumplimiento de las promesas, sino que estamos renunciando a ellas antes de. Entonces, por eso creemos que sabemos la escritura, pero lo que estamos haciendo es solo engañándonos a nosotros mismos, porque cuando nosotros no sabemos la palabra, muchas veces, si no la mayoría, la malinterpretamos para nosotros mismos. Y cuando malinterpretamos la escritura, entonces no llegamos a lo que Dios quiere como dirección suya que podamos llegar. Y entonces es aquí donde permitimos el ser avergonzados. Y lo peor, que se haya avergonzado el pueblo de Dios. Para que nosotros, o más bien necesitamos cambiar. Necesitamos dar un giro, un clic, para poder tener el poder de enfrentar todo obstáculo que se quiera interponer para separarnos de la transformación que Dios quiere hacer por medio de su palabra en nuestra vida. Porque tristemente la iglesia ha caído en el facilismo. Y queremos que todo suceda sin que yo tenga que hacer nada. La primera carta de Pedro nos enseña, humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él los exaltará. Pero eso de humillarse cuesta mucho. Entonces es mejor cuando nos pegamos a otro para que otro se esfuerce y yo sea el beneficiado. Y esto es lo que nos está conduciendo a la vergüenza.
La vergüenza es tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. ¿Cómo así? De allá hacia acá nos quieren avergonzar diciéndonos y en dónde está su Dios y por qué usted tiene necesidad si tiene un Dios que es poderoso. Usted no vive diciendo que es el dueño del oro y la plata, entonces ¿por qué usted pasa necesidad? Pero de aquí adentro hacia afuera nos avergonzamos porque pedimos y no recibimos. Pero ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque piden mal, hasta ahora no saben pedir. Entonces, la vergüenza va tanto en una vía como en la otra. Y de ambas vergüenzas, usted y yo nos tenemos que cuidar. Pero ¿cómo nos cuidamos si no hay fundamento en el cual usted y yo nos podamos parar? Mateo capítulo 28, si no estoy mal, habla de dos fundamentos. Habla del fundamento de aquel que construyó sobre la arena, pero habla del fundamento de aquel que construyó sobre la roca y que a ambos les llegó el día malo, el día de la adversidad, pero uno se sostuvo y el otro tuvo una gran ruina. ¿De cuál de los dos seríamos usted y yo? Porque muchas veces decimos, pero ojo, présteme atención, estamos diciendo de boca hacia afuera, no, yo construyo sobre la roca, pero de boca hacia adentro sabemos que no lo estamos haciendo, pero yo no puedo ser el de menos. Y como yo no puedo ser el de menos, entonces yo tengo que decirle a usted que yo lo hago. Pero la escritura me está diciendo, no os engañéis. Porque nos podemos engañar nosotros mismos, pero a Dios no. ¿Y para qué yo quedar bien con los hombres, con el pueblo, si con Dios estoy mal? Si no nos cuidamos, entonces las escrituras con su poder nos están entregando herramientas para que podamos contrarrestar toda oposición y toda opresión de las tinieblas. Pero si no nos cuidamos de esta vergüenza, no somos capaces de usar las herramientas que la misma palabra nos está entregando. Cogemos entonces una de las herramientas, el ayuno, y no sabemos ayunar. Se nos olvida que tenemos que desgarrar el corazón y no nuestras vestiduras. ¿De qué sirve que usted llore como una Magdalena? Eso dicen, yo no sé si Magdalena lloraba mucho, pues, pero si usted llora así, pero no pasa nada a su corazón. ¿De qué sirve que todos te vean y digan cómo está de quebrantado si usted se para y sigue siendo la misma persona? El cristiano debemos de ir en ascenso continuo. Cuando no avanzamos, no significa que estamos estancados, significa que estamos en reposo, pero nunca para devolvernos. Cuando el buey va cuesta arriba y la colina es resbaladiza, el buey lo que hace es que dobla las rodillas, en ello no se llama rodillas pues, pero para que usted me entienda, la rodilla dobla sus patas delanteras, queda como si estuviese de rodillas para no devolverse. Cuando recupera sus fuerzas, él vuelve y se inclina y continúa hacia adelante. Nos deja ver a nosotros que ahí nosotros tenemos un poder cuando nos arrodillamos. Pero si no estamos dispuestos a hacerlo, entonces es donde la vergüenza nos va a tomar. Y nosotros lo vamos a permitir. Y quiero que me acompañe a la carta de Romanos capítulo 1.
7:24, gracias. Estaba diciendo el verso, no el capítulo. ¿Sí? Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17, tengo la Reina Valera. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero en el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos ahí donde está, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el poder de tu palabra, Señor, poder que quieres colocar en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos para que podamos permitir que tu palabra transforme nuestra vida y podamos cada día, Señor, ser más como tú, Señor, y no supuestamente creer que lo estamos haciendo nada más. Ayúdanos, Señor, para que haya una rendición total de nuestra vida, de cada una de nuestras áreas, Señor, a tu presencia. Y así, Señor, tu Santo Espíritu pueda obrar y hacer todas aquellas maravillas de las cuales tú nos has prometido, Señor, para los que creen y te siguen. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice, iglesia, gloria al Señor. Puede sentarse. Pablo, a través de la carta a los Romanos y a través de este capítulo 1, recuerde que este capítulo 1 y el capítulo 2 y 3 de la carta a los Romanos, Pablo nos está entregando la necesidad de que el pueblo de Dios tenga una convicción. Si usted se lee estos 3 capítulos, usted puede encontrar que Pablo siempre está hablando con firmeza acerca de la posición que usted y yo debemos de tener frente al evangelio que estamos diciendo que profesamos. Entonces, Pablo lo que quiere darnos a nosotros a entender o lo que quiere enseñarnos a través de esto es la convicción profunda del mensaje que nosotros expresamos día a día con o sin palabras. ¿Cómo así? Con tu testimonio o otras veces hablando. Muchas veces, y la escritura misma lo enseña cuando dice que la mejor predicación que nosotros podemos dar es un buen testimonio. Las palabras se las lleva el viento, pero el testimonio queda para siempre. Por eso también nos dice la escritura que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y nos muestra el ejemplo que Jesús nos da a través de aquel hombre que teniendo 2 hijos, a todos 2 los invitó a que fueran a trabajar a la viña. Uno dijo sí y no fue. El otro dijo no y sí fue. Y después le preguntó a todos los que estaban alrededor, ¿cuál de los 2 hizo bien? Todos dijeron, pues el que fue a trabajar, porque era lo que el Padre necesitaba. Y esto es la enseñanza que el Señor nos deja cuando nos está diciendo, bueno, aquellos que dijeron sí, no fueron, son los que están en la iglesia hoy, creyendo que están adentro, pero no están haciendo lo que papá está mandando que se haga. Porque simplemente nos estamos ocupando de nuestras propias cosas cuando dijimos un día que las de Él era la que íbamos a hacer. Entonces Pablo nos deja esta enseñanza para que podamos tener la convicción, porque saben, mira, cuando no hay convicción, el mensaje que damos no lo damos muchas veces porque no nos va a ser popular. Y es por eso que muchos quieren enseñar a multitudes, pero no quieren ir a uno. Porque no, ¿para qué? Tristemente lo tenemos que decir, hoy tenemos líderes de la iglesia que no están dispuestos a recibir, sino solamente a dar. Pastor, ¿qué tal si vamos a ese seminario? No, pero yo para qué eso, yo ya me lo sé. Hay un seminario para líderes, no, pero eso para qué, ya eso nos lo enseñaron. Y no volvemos nosotros a las escrituras como ellas mismas nos lo dicen, vuelvan a las sendas antiguas. Jeremías nos está hablando de eso. Entonces, iglesia, estamos nosotros subestimando o siendo subestimados
por la palabra o el mensaje que estamos llevando. Y es aquí donde permitimos que la vergüenza entre a cada uno de nosotros. Sobre todo porque el mensaje que damos es difícil para creer a muchos. Muchos, hoy no es. Estos días hablaba en una reunión y yo decía, el evangelio de hace 20 años o hace 25, 30 años era un evangelio para mí terrorista, se arrepiente o para el infierno se va, y la gente por miedo venía a la iglesia. Hoy no tragan de la misma manera, porque hoy tienen las redes sociales. Hoy nosotros mismos nos encargamos en las redes sociales de dañar la palabra, porque decimos eso no se puede hacer, hablamos del otro, y entonces el pueblo es feliz escuchando lo que les conviene. Así somos, escuchamos solamente, así, allí están hablando de dar, ¿no? A mí no me interesa eso, a mí me interesa recibir. Entonces paso el canal y escucho aquí que están hablando de recibir. Por eso nació el evangelio, el ministerio, no recuerdo, de la prosperidad, la doctrina, gracias, de la prosperidad. Porque es que la gente quiere escuchar eso. Eso es lo que sucede, porque es que necesitamos y queremos ser popular, pero lo que necesitamos entender es que el evangelio no es una simple filosofía o una ideología, sino el poder transformador de Dios para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Pero no, es que eso para salvar de pecado y de muerte, no, eso no interesa. Escuchaba a un pastor que decía, el poder de Jesús tiene tanto poder, o el nombre de Jesús más bien, tiene tanto poder que la gente quiere ser espiritual, pero no que le mencionen el nombre de Jesús. Y él decía, me invitaron a uno de los principales canales, número 1 en México, para que estuviera en un programa. Pero me dijeron, al final queremos que usted ore, que bendiga al pueblo y que el pueblo pueda recibir las bendiciones de Dios, pero no vaya a decir que en el nombre de Jesús. Entonces él decía, yo podía utilizar el nombre de Alá, el nombre de las vírgenes, el nombre de todo eso, pero no podía utilizar el nombre de Jesús. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, a los apóstoles los meten en la cárcel y cuando los sueltan les dicen, no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. O sea, prediquen, pero no en ese nombre. Entonces, iglesia, la palabra y el nombre de Jesús tienen poder. Y es sobre esto que usted y yo tenemos que estar y tener la claridad, levantarnos y hacer ese baluarte o ese fundamento en nuestra vida. Si no, la escritura entonces se convierte en un libro nada más para cada uno de nosotros. Así como lo tienen muchos afuera, o como quizás usted y yo lo teníamos antes de conocer del Señor. Montado por allá en un atril, en el Salmo 91, o otros en el Salmo 23 y nada más. Pero ¿qué dice ahí? No sé. Sé que es bueno y que trae bendición. Eso dicen. Pero ni siquiera se lo sabían. Entonces, ¿para qué teníamos la Biblia abierta ahí si no pasa nada? Una vez una hermana me dijo, pastor, yo soy bendecida, gloria a Dios, ¿por qué? Todo el día la emisora está prendida en mi casa. ¿Y qué presta atención usted si usted está haciendo oficio? Entonces no se trata de simplemente que otros hagan y yo no. Porque lo que necesitamos tener claro es que el mensaje de salvación es predicado a toda criatura, o se le debe de predicar más bien a toda criatura, pero es poder solo para los que creen, sin importar cuál sea su origen étnico o social. Y esto incluye a los judíos como también a los griegos en el tiempo de Jesús, o a los gentiles en el tiempo de Pablo, de nosotros hoy, impíos en nosotros. Todo el que quiere creer o el que se dispone, lo dice capítulo 1, verso 12 del Evangelio de Juan, por cuanto lo recibieron y creyeron en él, fueron constituidos hijos de Dios. Pero muchos lo reciben, pero no creen. O muchos quieren creer, pero no lo han recibido. Afuera encontramos gente, siempre te voy a decir, el mundo tiene fe y mucha fe, pero no la ponen donde la deben de poner.
Y tristemente muchas veces la iglesia de Cristo hacemos igual. Tenemos fe, pero no sabemos en dónde poner la fe. Y por eso vivimos yendo de un lado a otro, porque es que yo allí necesito, porque es que esto, ve que hay de malo que yo visite iglesias. No tiene nada de malo, solo que usted se confunde, nada más. Porque allí le dijeron que era blanco, aquí dicen que negro, el otro dijo que era gris, un gris clarito oscuro, no le dijeron. Entonces usted dice, ¿yo qué hago? ¿Y para dónde nos vamos? A donde me conviene. El llamado que nos hace la Escritura es tenerlo tan claramente como lo tuvo Pablo. Pablo proclamó el evangelio sabiendo que su mensaje, que giraba en torno a Cristo, el Cristo crucificado, era ofensivo para muchos. Pero aunque él sabía que el mensaje era ofensivo, nunca cayó. Muchos le dijeron loco, muchos le dijeron traicionero, muchos lo trataron mal, porque el primero perseguía a la iglesia y ahora se convirtió en todo lo contrario. Entonces muchos, así como quizás le dijeron a usted, torcido nos dejaste, ya no haces las cosas de nosotros, santurrón. Y como eso me toca, entonces yo hago como suavecito ahí. Ay, es que yo tengo que acompañarlo a usted, y si no lo acompaño, ¿qué va a decir? Y entonces nos importa lo que piense Dios, porque yo quiero lo que piense el otro. Pablo no tuvo esto, y Pablo dijo, si todos vienen en contra de mí, simplemente me interesa el Cristo crucificado y nada más. Por eso Pablo nos dice que no se avergüenza del evangelio y lo expone a boca llena. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Aunque haya una desaprobación del público, de la sociedad, de donde nos encontremos, aún de nuestra propia familia, que usted y yo siempre amemos la verdad divina de la palabra de Dios. Que ese sea nuestro fundamento. Y es por esto que nosotros debemos de tomar la misma actitud del apóstol para que sin vergüenza y sin temor a nada ni a nadie podamos continuar con nuestra tarea, donde la palabra de Dios es fundamental para poder conseguirlo. Si usted y yo no nos paramos firmes para poder llegar a este punto, entonces cuando venga la adversidad, nosotros vamos a soltar lo que supuestamente teníamos agarrado. Por eso te digo, la vergüenza es de afuera hacia adentro, pero es de adentro hacia afuera. ¿Qué van a pensar los hermanitos si yo digo que es que pequé? ¿Qué va a pensar la iglesia si yo les digo que estoy roto? Que todavía me duele, que todavía no he perdonado, que todavía suceden cosas en mi vida que no deberían de suceder. Y entonces es donde cambiamos la fachada y somos súper espirituales, aprendiendo simplemente el lenguaje del evangelio. ¿Qué es lo que utiliza nuestro adversario, nuestro enemigo, para debilitarnos e impedir que tengamos la actitud del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que utiliza? ¿Qué creería usted que utiliza él? Sí, nos avergüenza, pero ¿qué es lo que utiliza? O sea, la vergüenza es lo que pone porque nosotros no somos capaces de ponernos firmes. El pasado, la distracción, debilidades, porque no somos capaces de decir nada de esto. Porque siempre nos van a decir, usted con tantos años y todavía. Ya estamos avergonzados. Y no lo hemos dicho. No lo hemos dicho y ya estamos avergonzados. Si lo decimos, entonces ¿cómo nos vamos a sentir? Eso es lo que utiliza nuestro enemigo para que usted y yo no nos paremos firmes. Pablo dijo, todos son los pecadores, todos somos pecadores, pero yo soy el número uno.
No le dio vergüenza de decir, yo también peco y peco más que ustedes. Pero eso no le cayó la boca para que él siguiera llevando el mensaje. Y no importa lo que le dijeran, no avergonzarse, porque es que el mensaje que predicamos o que debemos de predicar no es el nuestro, es el mensaje de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y entonces es donde podemos ver que aunque nosotros somos instrumentos rotos, Él nos usa para bendecir a otros. Pero muchas veces nos cohibimos porque el enemigo nos está señalando. Ay, vas para la iglesia, no sabes lo que acabaste de hacer. Se te olvidó lo que acabaste de hacer. Y entonces nosotros seguimos hablando, y digo nosotros la iglesia, que existen mentiras piadosas. No, pero es una mentira pequeñita. Y nos hacemos mentirosos porque no quiero que el otro se dé cuenta de lo que yo hice o lo que yo voy a hacer. ¿Sabía usted que una verdad a medias es una mentira? Usted lo sabe. No le voy a preguntar si lo vive. No me vaya a contestar, pero sí pregúntese usted. ¿Cuántas veces hemos mentido y supuestamente no le hemos hecho daño a nadie? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 24 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. ¿Vamos nosotros camino a la salvación? Entonces tenemos que saber que es poder de Dios. Verso 19, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Amén. Pero necesitamos ser de los que Él ha llamado a la salvación, no de los que creen haber sido llamados. Porque si usted y yo somos de los que estamos seguros que hemos sido llamados a la salvación, entonces no nos importa lo que digan los demás, o no nos importa cómo nos encontramos, pero sé que Dios va a hacer la obra si yo me expongo. Pero si yo no me expongo a Él, ¿qué va a hacer Él conmigo? ¿Qué sucede? ¿Por qué se ofenden los judíos? Si vamos a la traducción Reina Valera, dice que es tropezadero para ellos. Porque los judíos no pueden creer que un Mesías fuera crucificado. Para ellos eso es inaceptable. ¿Cómo así? Nuestro Salvador en la cruz. Ellos esperaban, la expectativa del judío era un Mesías que se montara en el trono y los pudiera salvar o libertar de la opresión que estaban teniendo en el momento de Roma, del Imperio Romano. Yo los voy a salvar, pero mañana me muero.
Ahí es donde el Señor dice, cuidado, cuando les digan, allí está el Cristo, ojo. Pero si no tenemos el fundamento, nos dicen, allí está Cristo y yo me voy para allá. Y lo peor de todo es que el enemigo va a hacer señales y milagros y se van a cumplir. Y todos aquellos que estén buscando milagros o señales, como sucedía en este entonces, van a correr para allá. Los griegos o los gentiles, para ellos el mensaje era tontería, una locura, porque ellos que buscaban la sabiduría y el conocimiento, la idea de un Dios que se humilla y que muere en una cruz es una insensatez. Porque el que dice ser poderoso, pero se humilla delante de otros, entonces ¿qué tipo de poder tiene? Y todo esto es lo que está permeándonos a nosotros el día de hoy. Y digo a nosotros, digo la iglesia. Porque no nos estamos parando firmes en la roca, en la palabra. Y la palabra evangelio es usada con frecuencia, pero sin entendimiento o sin entender completamente su significado. Hablamos el idioma del evangelio, pero en pocas ocasiones aplicamos ese evangelio a cada una de nuestras vidas o a cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces sí, hablamos bonito, pero en la hora de llevarlo a la práctica y tenga en cuenta que la escritura dice, sean oidores. Usted sabe. No sean oidores olvidadizos, dice la escritura. Entonces, no podemos olvidarnos nosotros que el significado del evangelio es poder de Dios. Si nos olvidamos que el evangelio es poder de Dios, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? El evangelio no es solo el medio de nuestra salvación, sino el medio de nuestra transformación. Porque nadie, escúcheme, que no sea transformado será salvo. Si no somos mudados, entonces no encontraremos o no alcanzaremos el ser o el no ser corruptibles. Por eso es que dice la escritura que esta carne no heredará el reino de los cielos, porque es corruptible. Necesitamos ser incorruptibles para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso el evangelio no es solo el medio de la salvación, sino que es el medio de la transformación. No es simplemente la liberación del castigo por el pecado, sino la liberación del poder del pecado. Pero para eso nos tenemos que humillar. Para eso tenemos que pararnos firmes sin vergüenza. Cuando la mamá, bueno, no, a usted no, a mí mi mamá me decía, mi hijo no sea sinvergüenza. Y yo, mamá, me está diciendo que no o que sí. ¿Lo hago o no? Pero la escritura me muestra una cosa diferente. Estamos estudiando un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y el autor lo explica de la siguiente manera, esto que te estoy diciendo de no avergonzarnos o de andar sin vergüenza más bien. Y él lo representa en dos gráficos. Y el primer gráfico es parte desde que nosotros nos convertimos al Señor. Y a medida en que nosotros empezamos a tener conocimiento, entonces empieza a abrir dos caminos, como si formaran un triángulo, en donde uno es el conocimiento de la santidad de Dios, pero el otro el conocimiento de nuestra vida pecaminosa.
Y entre más nosotros nos adentramos en ese conocimiento, en esa rendición al Señor, entonces las dos líneas se van separando una de la otra. Pero la une la cruz de Cristo. Esto es lo que nos dice el autor de este libro, de la vida centrada en el Evangelio, es que entre más nosotros conozcamos nuestra vida pecaminosa, pero también conozcamos la santidad de Dios, entonces va a estar alejada una vida de la otra, pero va a tener una unidad, una línea que los une para que no nos olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor acerca de ese conocimiento del Evangelio. Pero ¿qué está pasando hoy? Él dice, ¿qué sucede hoy? ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Sí, conocemos de la santidad, conocemos de nuestra vida pecaminosa, pero estamos minimizando el poder de la cruz. Entonces no hay nada que nos una y es por eso que hoy encontramos a muchos evangélicos que se les olvidó de dónde los sacó el Señor. Y resulta que como se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor, seguimos siendo peor de lo que hacemos, pero ya ahora con un título de que somos cristianos. Salud. ¿Qué tanto usted conoce de su pecado? ¿Qué tanto usted conoce de la santidad de Dios? Porque tenga presente que la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por eso necesitamos conocer, y me pareció muy interesante este gráfico, porque necesitamos saber que entre más conocemos la vida se separa, pero sin dejar de saber el conocimiento que hay entre lo uno y lo otro. Cuando nosotros no permitimos que la cruz se minimice, entonces estamos conociendo más de nuestro pecado, pero más de la santidad de Dios, y eso que va en aumento nos lleva a que podamos apreciar y podamos amar más a nuestro Señor Jesucristo y a la obra redentora que Él hizo a favor de cada uno de nosotros. Sin olvidarnos de lo que a nosotros atrás hay. Pero desafortunadamente, el efecto del conocimiento de la santidad no surge, o no surte más bien, el efecto que se espera, que es que nos conozcamos a nosotros y que conozcamos a Dios. La santidad de Dios lo que quiere es que nosotros sepamos quiénes somos, pero ¿quién es Él? No minimicemos la cruz, no la hagamos pequeña, porque cuando minimizamos la cruz, entonces reducimos la importancia de Cristo en nuestra vida. Reducimos la obra redentora que Él hizo a nuestro favor. Y cuando usted y yo reducimos la cruz, o reducimos el valor de la obra redentora, hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Cómo a nuestra manera? Présteme atención. 1, nos ponemos a la defensiva. 2, fingimos. 3, nos escondemos. 4, exageramos. 5, le echamos la culpa a los demás. Y 6, restamos importancia a lo que estamos haciendo. Yo no tuve la culpa, el problema es de mi esposa, es que mi esposa para que no cumple con sus deberes. Oiga, pero si a mí me devolvieron más, yo no me di cuenta, yo cogí eso, lo eché al bolsillo y nada más. Entonces, siempre estamos fingiendo, nos estamos escondiendo, estamos exagerando, le estamos echando la culpa al otro. Y todo esto tiene que ver con minimizar el poder de la Biblia, el poder de la Escritura. Lo dice la frase, es luz, es alimento y es consuelo. ¿Y para qué? Para
dirigirnos, para sostenernos, para alimentarnos o alentarnos. A decir, aunque el día, aunque se largó el agua, Cristo sigue estando ahí. Pero no, ay, ¿en qué me voy a ir? Ya me voy a mojar. Y se perdió ya el evangelio. Entonces, iglesia, no minimicemos el poder de la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque la cruz puede ser pequeña, pero la obra del Señor sigue. Y entonces el problema no es para Él, el problema es para nosotros. Robert Charge dice, es un teólogo reformado de Estados Unidos, también es pastor, o era pastor porque ya murió, y él dice, abro comillas, creo que la gran debilidad en la iglesia de hoy es que casi nadie cree que Dios depositó su poder en la Biblia. Todos están buscando poder en programas, en una técnica, en cualquier cosa y en cualquier lugar excepto en donde Dios ha colocado su poder. Cierro comillas. Y agrego yo a esta frase, el pueblo de Dios no lee Biblia. Porque para que usted y yo digamos que somos pueblo de Dios, pero no sepamos que es que Dios depositó poder en la Biblia, es porque no leemos Biblia. Y como siempre les he dicho, vea, usted en esta tierra no va a ser perfecto. Ahora, no quiero que esto sea el consuelo para que usted todos los días peque deliberadamente, no, tampoco. Usted en esta tierra, mientras estemos en este estuche, no vamos a ser perfectos, porque esta carne es corruptible. Cualquier cosa se nos va. Por eso el Señor Jesús dijo, aquellos que quieran vivir en la ley, la misma ley los va a condenar. Como nosotros vivimos en la gracia, entonces nosotros necesitamos saber dónde está el poder, que es en su escritura, pero si no vamos a ella. Entonces, en este estuche no somos ni vamos a ser perfectos. Todos los días vamos a caer, todos los días vamos a pecar. Pero venga, no caigan en el mismo hueco. Porque si usted cae en el mismo hueco, le gustó ese hueco y se lo persigue. No caiga en el mismo pecado. Si verdaderamente esto es poder para usted. Ay, ni una amén, ay, santo. Están concentrados, pero ni ve. En todo menos en el evangelio. Ay, santo. Sin vergüenza. No, el título de la predicación. Me escuchaba un podcast de alguien reconocido a nivel mundial. Y yo digo, wow, cuánto daño hacemos con esto. Este mismo personaje o este pastor, no les voy a decir el nombre, para que no la vayan a buscar porque hemos llamado, ay, ¿cómo dijo eso? Eso me interesa. Hace un tiempo me había escuchado un mismo podcast de él, pero con Miguel Núñez, hablando de la guerra espiritual. Y cuando yo escucho eso, que era con otra pastora, tampoco les voy a decir el nombre, yo lo primero que me pregunté es, ¿por qué él no hizo este mismo tema con Miguel Núñez? Porque sabía que Miguel Núñez lo iba a parar en seco. Ahí es donde nosotros buscamos lo que nos conviene. Con esta pastora estaban hablando de liberación.
Pero yo decía, Señor, ¿por qué malformamos la escritura de esta manera? Ella utilizaba el texto, ¿no recuerda cuál fue el texto? El capítulo en sí, de la mujer cananea, no recuerdo ahora el capítulo. Cuando la mujer cananea llega al Señor, cuando la mujer cananea llega al Señor y empieza a pedirle y ayudar, a pedirle ayuda porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y Jesús nunca, sí, uno dice una versión dice cananea, otra versión dice sirofenicia, creo, algo así. Pero Jesús nunca dirigió su respuesta a ella, sino que le hablaba a los discípulos para que los discípulos le dijeran o para que ella escuchara, porque no les hablaba tampoco en secreto. Jesús no le habla a ella sino hasta el final. Cuando Jesús dice, es que yo vine fue a darle pan a los de la casa de Israel y no a los perros de afuera. Y le sorprendió porque esta mujer dice, Señor, hasta hoy los perros necesitan o comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor mismo se volteó, ¿cómo? No he encontrado fe en Israel como la que tiene esta mujer. Y la parte en donde él se dirige a la mujer es, mujer, hágase como tú quieres. Ni siquiera Jesús dijo, fuera demonio, nada. Hágase como usted quiere. La mujer llegó a la casa y la hija ya había sido libre, me imagino. Porque lo que ella estaba pidiendo era la liberación de su hija. Yo siempre digo en ese pasaje, yo hubiera pedido un esposo para allá y una vez, Señor, un esposo que te siga a ti. Vea, de esos 12 que tienen. Mateo 15, listo, para que usted lo lea en la casa. Pero escúcheme, ¿cuál era la malformación? Esta pastora, y por eso no le voy a decir el nombre, decía que el pan del que Jesús hablaba allá era que necesitábamos nosotros liberación. O sea, ella lo volteó a lo que se estaba hablando. Yo decía, pero ¿por qué? El Señor no está diciendo eso en esa palabra. Pero ella lo acomoda porque es lo que le conviene en el momento. Ahora, yo lo que quiero que entendamos es lo siguiente. A mí muchas veces me han preguntado que si yo tengo algo contra la liberación. Yo digo no, porque si el Señor me manda a hacerla, yo la hago. Pero si el Señor no me manda, ¿yo para qué me voy a poner a hacer lo que no me han mandado? Ahora, yo quiero que usted se pregunte, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? ¿Un celote? ¿Un recaudador de impuestos? ¿Cierto? ¿Por qué Jesús nunca, y no lo relata la escritura, le hizo liberación a ellos? ¿Por qué? ¿Ustedes se han preguntado por qué? ¿Será que ellos fueron santos? ¿Ellos eran más santos que usted? Entonces, ¿por qué el Evangelio nos va a avergonzar si lo que Él quiere es libertad para nosotros? Pero yo no estoy dispuesto a meterme en el Evangelio para poder ser libre. Cuando yo escuchaba eso, que ni siquiera terminé de escucharlo porque me dio rabia y le dije, Señor, no, es que esto es injusto. ¿Cuánta gente escucha a estos personajes y cuántos son dañados por estas bobadas que dicen? Porque entonces la más fácil, mire, esta señora decía, esta pastora, que ella después de ser pastora y de ministrar, tenía un espíritu de muerte y yo todavía seguimos cerrados. Si el dueño de la vida y de la muerte es nuestro Señor Dios Todopoderoso, ¿para qué usted va a echar espíritus de muerte si el dueño es el que te creó? Y entonces ella dice que ella estuvo en un seminario, una conferencia, no sé qué, y el pastor la vio y le dijo, espíritu de muerte fuera, y que ella cayó y corcovió y que ella fue libre. ¡Qué fácil! ¡Qué chévere! Entonces, si yo soy adicto a la pornografía, pornografía fuera, y yo soy libre, sin hacer nada, si no apago el televisor, si no apago el computador.
Hey, es que yo soy el que tengo que querer. Entonces, ¿en dónde queda la palabra cuando dice que si el Hijo te libertare, serás? O sea, que si el Hijo no me ha libertado, ¿para qué yo voy a perseguir al hombre? Pero es que es el poder del Evangelio. Por eso, muchachos, mis amados, sean sinvergüenza. No sinvergüenzas, no. Sean sinvergüenza. No permita que nadie lo avergüence si usted está metido en el poder de la palabra. Porque no nos debe importar lo que diga el mundo. Nos tiene que importar lo que diga nuestro Padre Celestial o la palabra de Dios. Si Él dice que somos, vea, pueden corcoviar, pueden brincar, pueden hacer lo que sea, pero Él dijo que éramos. Pero todo el mundo nos puede decir ustedes, y Él nos dice que no. ¿Quién nos va a dejar entrar? Nos quedamos afuera. Entonces, esto me da a mí ese celo, esa incomodidad, esa impotencia. Yo no comento porque comenta uno ahí, eso nunca le responden. Pero deberíamos, yo no sé qué hacer. Pero iglesia, no traguemos entero, no quiera el facilismo, por favor, sálgase de ahí. No, en el Señor, o el Señor todo lo hace fácil, pero en Él. No el hombre, no, sí, Él usa al hombre, sí, pero es que tengamos siempre nosotros claro, si no me meto, no hay nada que me sirva, nada. Y si nos sirve para un momentico y nada más. Porque no he tomado la decisión. El mismo Señor lo dijo. Mire, vea, es que si usted se ocupa la casa y usted no la ocupa, entonces el que salió de usted lo espera con 7 más para poder venir a ocupar lo que para ellos es de ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Llénese de mi presencia, llénese de mi palabra, para que de esa manera usted pueda ser libre. Cuando yo estuve en el primer encuentro con mi esposa que en la noche de liberación, yo dije, ay, ¿cuántos demonios van a salir de mí? Dios mío, yo todo lo que hice, Señor. Resulta que los demonios no. Pero no fue que yo se los pegué, no, no, no. Entonces ahí es donde uno dice, wow, ¿por qué de mí no? Si yo era muy malo. Me tenían miedo, no, no, no. Bueno, que me tenga miedo el enemigo. El evangelio significa comprender más la santidad de Dios. El evangelio significa comprender más mi pecado o mi vida pecaminosa. Debido a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, no tenemos miedo de ver a Dios como realmente es. O de admitir los rotos que realmente somos. Porque a Él no le podemos esconder, a Él no le podemos negar. No, no, Él sabe. Sobre todo hoy con las redes sociales, que usted está viendo fútbol y cuando menos pensó, salió lo que no tenía que salir. ¿Y cuántas veces se queda uno ahí como, está bonito el cabello? Nada más el cabello, ojo pues, no sean mal pensados. Hasta que llega una vocecita por allá adentro y le dice a uno, ¿qué estás haciendo? Ay, sí, señor, el partido. Ey, es que la santidad de Dios me tiene que llevar a mostrarme lo que yo estoy haciendo. Pero si yo lo quiero ocultar, entonces, dígame, ¿la libertad va a obrar? ¿El poder del evangelio obra? No, no. Por eso muchos
los pastores y demás se incomodan cuando yo les digo, ah, no, a mí vienen a decirme que lo libere y yo lo que les digo es arrepiéntase. Porque si usted sabe que tiene demonio, arrepiéntase. Entonces van a sacar el ejemplo que colocó esta mujer, esta pastora. Ay, pero hasta esa niña no hizo nada y fue libre. No, la mamá tenía fe. ¿En qué sucedería? La pregunta es, ¿la niña cuidó? No lo menciona la escritura. Pero cuando el Señor te hace libre, usted tiene que cuidar. Cuando el Señor te bendice, usted tiene que cuidar. Porque si usted no cuida la libertad y usted no cuida la bendición, entonces todo eso se convierte en todo lo contrario. Entonces no le dé miedo admitir que usted es roto. No le dé miedo admitir que usted sigue pecando. Vuelvo y le digo, pequemos. Pero no pequemos en el mismo hueco, no nos caigamos, ay amor, perdón porque cometí adulterio, perdonado. Y pasado mañana, amor, perdón porque volví y me fallé. Entonces yo para qué estoy pidiendo perdón. Estoy cayendo en el mismo hueco, en el mismo pecado. En cambio, amor, perdóneme porque te fui infiel. Amor, perdóneme porque me le comí las tajadas. Diferente, ¿sí o qué? Y de esa manera, créame que se van a acabar los pecados, porque usted ya no va a ser el mismo. Mañana cuando se vaya a comer las tajadas, dice, uy, no, no puedo, porque ya pedí perdón. Ahí ve el evangelio que tiene cada uno. Primera carta a los Corintios, y con esto quiero cerrar. Capítulo 1, verso 30 y 31 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Escuche esto, mas por obra de Él, nosotros estamos en Cristo. Por eso la escritura dice, no nosotros lo encontramos a Él, Él nos encontró a nosotros. Nosotros no fuimos a Él, Él vino a nosotros. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Algo con eso quiero decirles. Los demonios pueden oprimir. ¿Ustedes son cristianos? ¿Todos? Ya mi hermano los amén. Suena eso como tal. Amén. Y después, amén. Los demonios pueden oprimir al cristiano, pero los demonios no pueden poseer al cristiano. Si usted tiene demonio, entonces diga, ay Señor, yo no soy cristiano todavía. Ay. Pero si usted entra en angustia, en aflicción, no. Vea, si el enemigo te dice aquí por esta oreja, hey, mátese que usted no sirve para nada. Por esta oreja el Señor le dice, tú eres valioso, eres la preciosura de mis ojos. ¿A cuál de los dos le va a creer? Pero entonces, ay, no, es que me mandaron a matarme y qué aburrición. No, parece firme. Dígale al enemigo, vea, tengo una palabra, pero no la tengo allá, no, la tengo aquí. Y la creo y la vivo. Entonces lo que me estás diciendo hoy, no te lo voy a recibir. ¿Qué va a hacer ese demonio si no es capaz de conseguir nada en usted? Se va. Usted no tiene que ponerse a pararse en los pelos. Ay, ¿quién de ustedes? No haga como un amigo de nosotros que lo pusieron a orar por el almuerzo y te reprendo. Pero es por el almuerzo, hermano. ¿Para qué va a pisar la carne si ya? Que me le paro en la cabeza, que yo no hay que. ¿Y en dónde lo pongan a orar por otra cosa? Entonces, ¿qué va a hacer si ya se paró en la cabeza? No. Tenemos que ser claros en lo que estamos haciendo. Por eso el verso 31 de la primera carta de Corintios capítulo 1 termina diciendo, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Vuelvo y se lo repito. Para que tal como está escrito,
El que se gloríe en el Señor. Amén. ¿Nos vamos a gloriar en el Señor? Necesitamos nosotros estar ahí. Poder de evangelio. Esta palabra, este libro que el Señor ha guardado por años, que el Señor no ha permitido que sea destruido, que hoy lo tenemos en no sé cuántas versiones y que lo podemos leer nosotros hoy, lo podemos leer a cualquier hora del día, otros no. Por eso tenemos nosotros que aprovechar lo que tenemos hoy, porque no sabemos si mañana lo vamos a tener. Entonces, venga, ¿quieres ser libre? Vea, métase esto aquí. Claro, pues que no el libro, pues porque no le va a caber. Pero métase la palabra, créala, vívala. Y si a usted le dicen, usted es una pecadora, gloria al Señor, por eso estoy buscando de Cristo. Usted esto, gloria a Dios, estoy buscando de Él. Pero no se justifique diciendo, ay, pero es que yo lo que hago, lo hago para Él. Es que no, si está mal, está mal. Si está mal, está mal. Para el 30. Si ve cómo se despistan ahí mismo, Dios santo, por favor ayúdanos, Señor, te necesitamos. Necesitamos nosotros hacerlo todo como Él nos lo pide. Si no lo hacemos, así como Él lo está pidiendo a través de su palabra, dígame, iglesia, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Sabes, con esto estoy entendiendo. Recuerda que estos días les expresé que me inquietaba una cosa, y es que Jesús dijo, ¿acaso encontraré Jesús? Y lo dejó escrito aquí. ¿Acaso encontraré fe en la tierra cuando regrese? Jesús está mismo preguntándose que si va a encontrar fe en esta tierra. Entonces, con esto, el Señor me da una lucecita de la respuesta. Y es que si nosotros no vivimos el Evangelio, entonces siempre vamos a estar condenados a esperar qué es lo que está haciendo el enemigo para nosotros poder declararnos en libertad. Cuando la palabra fue dicha, cuando el enemigo ya está vencido. Entonces, si él ya está vencido, no puede hacer nada contra nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a tener temor de él? Vuelvo y te digo, no te avergüences. No te avergüences ni del Evangelio. No te avergüences de quién eres hoy. Porque si tu deseo es caminar en pos de lo que Cristo y de lo que el Padre y el Espíritu Santo han estado haciendo y siguen haciendo a tu favor, entonces es hora de pararnos y continuar adelante. Siempre vamos a tener quien nos diga que no servimos, que somos esto, somos aquello, pero lo que importa es que creamos, pero no olvidemos las promesas de nuestro Padre Celestial. Porque Él es fiel y verdadero. Amén. Así que póngase de pie, iglesia, y vamos a creerle al Señor, porque es Él el que lo hace en cada uno de nosotros. Disponte, nada más.